La civilización egipcia es una de las más antiguas y fascinantes de la historia. Con una existencia que abarca más de 3000 años, Egipto ha dejado un legado impresionante en áreas como la arquitectura, la religión, la escritura y la ciencia. Desde las primeras dinastías en el 3100 a.C., cuando el rey Menes unificó el Alto y Bajo Egipto, hasta la caída de Egipto ante los romanos en el 30 a.C., el país se convirtió en una potencia dominante en el mundo antiguo. Los egipcios construyeron las pirámides, monumentos majestuosos que aún hoy son uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad. La Gran Pirámide de Giza es uno de los 7 maravillas del mundo antiguo y sigue siendo un misterio cómo se construyó. El Nilo, el río más largo del mundo, fue fundamental para el desarrollo de Egipto. A lo largo de su historia, las crecidas del Nilo trajeron fertilidad a las tierras, permitiendo el crecimiento de cultivos que sustentaron a la población egipcia. La sociedad egipcia estaba jerárquicamente organizada. En la cima se encontraba el faraón, considerado un dios viviente, seguido por la nobleza, los sacerdotes y los artesanos. Los campesinos, que trabajaban la tierra, formaban la base de la pirámide social. La religión egipcia era politeísta, y sus dioses y diosas jugaban un papel central en la vida cotidiana. Entre los más conocidos se encuentran Ra, el dios del sol, Osiris, el dios de la vida después de la muerte, e Isis, diosa de la magia y la maternidad. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Según su visión del más allá, el alma del difunto debía ser juzgada por Osiris para determinar su destino eterno. Los rituales funerarios y el embalsamamiento eran esenciales para asegurar una buena vida en el más allá. La escritura egipcia, conocida como jeroglíficos, es una de las más complejas y bellas de la historia. Usados para inscripciones en templos, tumbas y monumentos, los jeroglíficos eran una mezcla de símbolos pictóricos y fonéticos. Los egipcios fueron pioneros en diversas disciplinas. Desarrollaron un calendario solar que se utilizaba para predecir las crecidas del Nilo. También hicieron avances en matemáticas, medicina y arquitectura que influyeron en otras culturas. En el ámbito de la medicina, los egipcios fueron de los primeros en practicar cirugías y tratamientos médicos. Además, poseían un extenso conocimiento sobre plantas medicinales y elaboraban remedios para diversas dolencias. A lo largo de la historia de Egipto, diferentes dinastías gobernaron el país, y en cada una se realizaron grandes logros. Las dinastías más famosas fueron las de los faraones del Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. La dinastía más conocida de Egipto fue la de los faraones del Imperio Nuevo, que comenzó alrededor del 1550 a.C. y se extendió hasta el 1070 a.C. Durante este tiempo, Egipto alcanzó su mayor expansión territorial y poder. Ramsés II, uno de los faraones más famosos, gobernó Egipto durante 66 años. Es conocido por sus victorias militares, su construcción de monumentos y templos, y su acuerdo de paz con los hititas, uno de los más antiguos de la historia. Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, es quizás la figura más conocida de la historia egipcia. Su inteligencia, belleza y habilidad política la convirtieron en una figura legendaria. Fue aliada de Julio César y Marco Antonio, pero su reino cayó ante Roma. Los egipcios eran maestros en la construcción de templos, y muchos de ellos aún se mantienen en pie. Los templos de Karnak y Luxor son dos de los ejemplos más grandiosos de la arquitectura religiosa egipcia, dedicados a los dioses Ra y Amón. Los obeliscos, grandes pilares de piedra que se alzan en vertical, eran símbolos de la divinidad del faraón y de su conexión con los dioses. Hoy, muchos de estos obeliscos se encuentran en diversas partes del mundo, como en Roma y Nueva York. El arte egipcio estaba profundamente influenciado por la religión y la creencia en la vida después de la muerte. Las pinturas y esculturas de faraones y dioses eran fundamentales para la decoración de tumbas y templos, mostrando una visión idealizada de la vida y la muerte. La música también ocupaba un lugar importante en la cultura egipcia. Se utilizaban instrumentos como el arpa, el laúd y los tambores en ceremonias religiosas, banquetes y celebraciones, reflejando la riqueza cultural del país. La economía egipcia se basaba principalmente en la agricultura, gracias a las fértiles tierras a lo largo del Nilo. Los egipcios cultivaban cereales, lino, frutas y verduras, y la producción de alimentos era vital para mantener el orden social.
El comercio también desempeñó un papel esencial en la economía de Egipto. Egipto mantenía relaciones comerciales con otras grandes civilizaciones de la época, como Mesopotamia, Fenicia y Nubia, intercambiando productos como oro, papiro y marfil. Egipto también fue el hogar de algunas de las primeras grandes bibliotecas del mundo, como la Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C. Esta biblioteca fue un centro de aprendizaje y conocimiento para muchos sabios y científicos de la época. Durante el dominio griego y romano, Egipto mantuvo su riqueza cultural, pero también adoptó elementos de las civilizaciones helénica y romana. Esto se reflejó en la arquitectura, el arte y la religión, creando una fusión única de culturas. El legado de la antigua civilización egipcia sigue vivo hoy en día. Los monumentos, templos y pirámides siguen atrayendo a turistas de todo el mundo, que quedan fascinados por la grandiosidad de esta cultura milenaria. El Museo Egipcio de El Cairo alberga una de las colecciones más completas de artefactos egipcios, incluyendo la famosa máscara funeraria de Tutankamón. Este museo es una ventana al pasado de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. La figura de los faraones continúa siendo un símbolo de poder y grandeza. Su imagen como líderes divinos y sus impresionantes logros en arquitectura y arte han dejado una huella que perdura hasta nuestros días. El impacto de la civilización egipcia en el arte y la arquitectura es innegable. Desde las pirámides hasta las tumbas decoradas, los egipcios dominaron el uso de la piedra y el diseño monumental de una manera única. En el ámbito científico, los egipcios realizaron descubrimientos importantes en astronomía. El calendario egipcio, basado en la observación de las estrellas, fue una de las primeras formas de medir el tiempo de manera precisa. Los egipcios también realizaron avances en la ingeniería hidráulica, construyendo canales y embalses para controlar las aguas del Nilo y asegurarse de que las tierras de cultivo estuvieran siempre irrigadas. La literatura egipcia es rica en textos religiosos, filosóficos y poéticos. Los textos de las pirámides y el Libro de los Muertos son dos de los textos más importantes que nos han llegado desde la antigüedad. El estudio de la momificación fue un logro clave de los egipcios, que desarrollaron una técnica avanzada para preservar el cuerpo humano para la vida después de la muerte. Este proceso es uno de los más conocidos de la cultura egipcia. A lo largo de su historia, Egipto tuvo muchos enemigos, pero también muchas influencias externas. El Imperio Romano, el Imperio Persa y la cultura griega dejaron su huella en la civilización egipcia, creando una mezcla cultural única.